Qué bueno por los que vinieron a adorar al Señor. Imagine que usted en su corazón dispuso a venir esta mañana a adorarlo a Él. Por lo menos esa es mi expectativa. Yo cuando me levanto en la mañana, el día domingo, digo, este es el día que voy a adorar a mi Dios. Yo voy enfocado, primero en Jesús. ¿Verdad? Segundo, verlos a ustedes. Pero prioridad es Jesús. Uno debe de poner las cosas en contexto. ¿A qué voy a la iglesia? Yo, hermano, como predicador de esta palabra, tengo que enseñar. La enseñanza, muchas veces, gracias, amada, muchas gracias. La enseñanza forma a las personas. El que no aprende jamás será formado. Y nuestro compromiso para formar gente en el nombre del Señor debe de ser de poner las cosas en contexto. Porque a la iglesia nosotros, número uno, hermano, descarte, usted no viene a pasear a la iglesia. Esto a los jóvenes. Los jóvenes, estos jóvenes es el futuro liderazgo de esta casa. Y nuestros ojos están puestos en ellos. Porque yo un día fui joven también, ¿verdad? Y hasta cierto punto recibí enseñanzas, hermano, que hasta el día de hoy para mí son un baluarte. ¿Por qué? Porque esas enseñanzas que pude yo recibir, tomarlas y hacerlas mías hasta el día de hoy hacen efecto. Y me han hecho fuerte. Porque para, hermano, sobrevivir en esta cristiandad tenemos que ser fuertes. Tenemos que poner las cosas en contexto. Usted descarte, usted no viene a pasear a la iglesia. Usted descarte eso. Usted viene a buscar al Señor. Número uno, porque usted debe entender que usted es una persona necesitada. Cuando usted se meta eso en su cabeza y en su corazón, las cosas van a cambiar. Que usted es una persona necesitada. Usted no se la sabe toda. Usted y yo no nos podemos salvar a sí mismos. No podemos hacer nada por nosotros mismos. Incluso esta mañana el Señor tuvo que levantarnos esta mañana, darnos aliento, darnos fuerza para poder estar en este lugar y glorificar su nombre. Desde ese momento uno tiene que estar súper agradecido con el Señor. Decir, Dios, este día domingo voy a adorar tu nombre. Entonces, por eso le digo, hay que poner las cosas en orden. Número uno, que voy a la iglesia. Debe de haber una separación total de todas las cosas. Y qué bonito es que como familia venimos a la casa del Señor. Y nosotros, ¿verdad? En el nombre del Señor, que venimos a la casa del Señor como familia, es lindo. Como quisiéramos que todos estuvieran acá. Pero es donde hay una separación ahí total. Que uno no va a la iglesia por fulano ni por sutano. Amén. Porque si usted le llama a fulano, va a ir a la iglesia, ese seguro que no está aquí porque anda en otro lado. Entonces dice usted, ya no voy a ir. Hoy vamos a hablar bajo un tema muy sencillo que se llama estorbos. ¿Cómo se llama el tema de esta mañana? Usted se da cuenta que pocas veces utilizo temas yo, porque yo me salgo de los temas muchas veces. Pero hay un tema muy importante que se llaman los estorbos. Los estorbos nos apartarán del propósito de Dios. ¿Cuántos creen eso? Nos van a apartar de Dios. Nos van a apartar de lo que Dios quiere para nosotros. Pero vivimos, hermano, bajo un dominio de tiniebla. Que miles y millones de cristianos son engañados por los estorbos. Diga conmigo, Señor Jesús, en tu nombre, yo no soy juguete del diablo. Digo una vez más, Señor Jesús, en tu nombre, Jesús, yo no soy juguete del diablo. Jehová lo reprenda. Dele un fuerte aplauso a Jesús.
Y muchas veces Satanás convierte de cada uno de nosotros títeres. Nos volvemos títeres de Satanás. Cuando nosotros venimos a los pies de Jesús, tenemos que entender que ya no vivimos nosotros, Cristo es el que vive en nosotros. Y que Jehová reprenda al diablo no tiene arte ni parte en nuestras vidas. A su nombre. A mí me enciende el celo, hermano, cuando muchas veces compartimos los tiempos de Dios con otras cosas. Hay personas que pueden estar aquí esta mañana, pero prefirieron ir a hacer o priorizar en hacer otras cosas que venir a adorar a Jesús. Ahí es donde nos damos cuenta que muchas veces nos hace falta. Aquí hay predicadores, hay músicos, hay cantores, etc. Cuando hablo aquí, hablo en general de todo el pueblo a nivel mundial. Y yo que estoy encargado de esta casita que Dios nos ha dado aquí. Por los momentos. Porque cuando Dios explote este lugar, hermano José Canales, vamos a necesitar manos. ¿Y qué manos vamos a necesitar? Las manos de estos jóvenes para prepararlos. Porque estos son los que nos van a ayudar a nosotros. Pero es ahorita que tenemos que formarlos a ellos. En el nombre de Jesús. ¿Cómo se llama el tema? Estorbos. Y Satanás es tan sutil para utilizar métodos y formas y estrategias para engañarnos. Yo quisiera decir muchas cosas en público aquí. Pero hay cosas que Dios me reserva que las guarde. Porque la palabra no es para dañar a nadie, es para levantarlo. Y que si hoy nos están viendo algunos hermanos, aún de esta casa, entiendan el mensaje de Dios. ¿A quién se le está hablando? ¿Por qué estás en otro lugar en vez de estar aquí? ¿No te reprende el Espíritu Santo? ¿A cuánto reprende el Espíritu Santo? Cuando tú no haces las cosas correctas. Yo le doy gracias al Espíritu Santo porque hasta el día de hoy me reprende cuando yo no hago las cosas correctas. Me equivoco, pero me reprende. Y qué duro es cuando ya no tenemos al Espíritu Santo porque caminas como un animal. El animal camina sin frenos, no tiene sosiego, no tiene dirección. El animal se dirige a sí mismo y no es dirigido por alguien más. En este caso, nosotros los hijos de Dios somos dirigidos por Dios. Y estoy seguro que el Espíritu Santo a todo el que es hijo de Él, lo dirige para que venga a adorar a Jesucristo, hermano, cada día que tengamos la oportunidad de adorar en esta casa. Estamos porque complacemos los deseos de otras personas. Y no estamos complaciendo a Jesús. Y el trabajo que nosotros tenemos es complacer a Jesús. Le guste a quien le guste y a quien no le guste. Eso le dijo el Señor a Ezequiel. Escuchen o dejen de escuchar, predícales. Fue claro. Porque hay gente que va a escuchar, va a poner atención y va a poner por obra el mensaje de Dios. Pero hay gente que no lo va a escuchar. Y esto no nos puede desanimar a nosotros los predicadores. Porque estamos, hermanos, como el soldado que es avisado, no muere. Soldado que es avisado no muere, hermano, a su nombre. Sabemos que hay gente que va a corresponder, hay gente que va a atender, pero sabemos que hay personas que van a despreciar el mensaje de Cristo. No lo van a poner por obra. Yo estoy predicando, iglesia. A su nombre. No estoy introduciendo, yo estoy predicando, es parte de la prédica. Amén. Usted glorifique a Dios y alabe a Dios. Y dígale al Espíritu Santo, háblame por favor a mi vida. Háblame. Diga conmigo, no todo lo que se ve es bueno. A veces creemos que porque es bueno es de Dios. No. Hay cosas que no son de Dios. Hay trabajos que no son de Dios. No son bendición de Dios. Hay relaciones que no son de Dios tampoco. Cuando hablo de relaciones, y usted ya sabe de qué le estoy hablando. Hay relaciones que no son de Dios. Hay trabajos que no son de Dios. Hay amigos que no son de Dios. Hay amistades que no son de Dios. Y hay compañeros de milicia en el ministerio que tampoco son de Dios.
Porque Dios no permite alianza muchas veces con aquellos que destruyen la obra de Dios. Esto es bíblico. Así ha dicho el Señor, que aislemos a aquellos que andan desordenadamente. No todo es de Dios. Ya porque aplauden y cantan y andan vestidos, ¿son de Dios? No. Hay estorbos que vienen a dañar nuestras vidas y vienen a dañar la obra de Cristo. Y mi relación debe de ser cuidada. Usted y yo debemos de cuidar ¿qué? Nuestra relación con Jesús. Ayer hablamos acerca de aquel que persevera hasta el fin. El Señor le va a dar una corona. Amén, va a ser recompensado. Amén. ¿Cuántos creen que los apóstoles son de Dios? Pero los apóstoles de Cristo, le estoy hablando los de Cristo, los que anduvieron con Él caminando en aquellos días. Él los escogió, Él los seleccionó. Y dijo, estos me van a servir. A estos los voy a hacer pescadores de hombres. A su nombre. Voy a recalcar algo. Hay amigos que no son de Dios. Hay que apartarse de ellos. Y no es malo apartarse de aquellos que provocan, hermano, en el nombre de Jesús, contiendas y problemas. Y nos impulsan a pecar. A su nombre. Uno debe de aprender que de las enseñanzas y de los golpes de la vida y las exhortaciones o los regaños de la vida, uno tiene que sacar algo bueno, hermano. No todos los regaños son malos. A veces nosotros, cada vez que nos regaña a alguien, lo tomamos a mal. Es llorazón que nos agarra. Todo regaño, hermano, tiene muchas veces algo bueno que sacar. Por ejemplo, si yo recuerdo los regaños de mi papá, a mí me están sirviendo hoy. Que si hubiera obedecido, hermano José, en el momento me hubiera ido súper mejor. Hubiéramos alcanzado las bendiciones más temprano que nunca. Pero todavía a esta edad seguimos. ¿Por qué? Porque fuimos desobedientes y toda la desobediencia trae consecuencias. Usted puede llegar a viejo y todavía puede llevar con las consecuencias de aquellas cosas que hizo. ¿Por qué? Porque es desobediente. Ya cuando va a morir es que llega la bendición. Me dice el Señor que te le iba a dar ya cuando vas a morir. Porque toda desobediencia trae consecuencias. Usted y yo vamos a pagar todo lo que hicimos. Cada pecado que hemos cometido, usted y yo lo vamos a pagar. Y lo vamos a pagar en esta tierra. Y si no nos arrepentimos, después de allá lo vamos a pagar también. Por eso es necesario el consejo a tiempo. Los regaños no solo sirven para destruir, sino para motivar. Y muchas veces, si es inteligente la persona, esa persona va a agarrar ese regaño a bien. Y va a decir, esto me sirve a mí. Usted se va a dar cuenta que vamos a leer algo que cambió la historia de un hombre. Y la cambió. Pero el Señor tuvo que ponerlo claro. Diga conmigo, a la gente hay que ponerla clara. Esto no es juego. A la gente hay que ponerla clara. Siempre usando el método del amor y del espíritu de mansedumbre. Porque Dios no nos ha mandado a golpear a nadie. Pero sí a poner las cosas en su lugar. Dígale que está a su lado, hay que poner las cosas en su lugar. Si al mismo Jesús no le dolió poner a la gente en su lugar. Aún a los apóstoles los agarró, hermano, y los puso en su lugar. Porque Jesús no es juguete. Y Jesús no quiere un propósito fracasado en nuestras vidas. Jesús quiere un propósito, hermano, lleno de bendición para nuestras vidas. Y eso es lo que Cristo está evitando en cada uno de los que estamos acá. En una ocasión el Señor se encontraba enseñando, según el libro de Mateo capítulo 16, ahí en el verso, hermano, 21. Y quiero que en este día usted ponga atención. Si usted lo toma, gloria a Dios. Si usted lo deja, también gloria a Dios. Yo voy a salir de mi compromiso de enseñar, porque es mi deber enseñar. Al pobre, al rico, a todo mundo, al humilde, al sencillo, al pudiente y a todos. Tratarlo, dice el Señor, por igual con justicia. El mensaje debe ser parejo. El mensaje no tiene nombre ni apellido. Y yo sé que esto nos va a servir a todos porque a mí también me ha servido. A mí me ha servido.
¿Cuántos están orando para que Dios forme su carácter? Voy a preguntar una vez más. ¿Cuántos están orando para que Dios forme su carácter? No me convence eso. Destápeme esta agua, niño. Por favor. Eso, gracias. Una vez más. ¿Cuántos están orando para que Dios forme su carácter? ¿Seguro? Ahora, sepa lo que está pidiendo. Porque si usted le está diciendo, Señor, forma mi carácter, el Señor va a poner cosas difíciles para formarnos. ¿Usted cree que solo es por así? No. El Señor va a poner cosas que no te van a gustar para formarte. Pero la formación de Dios es importante para nuestras vidas. Dígale que está a su lado, estamos crudos. Sí, nos hace falta. A Dios no podemos engañarlo. Hay muchos de nosotros los predicadores que Dios necesita formar el carácter. Hay muchos de nuestros músicos y cantores que Dios necesita formar el carácter de ellos. A muchos de los que están ahí sentaditos que Dios necesita formar el carácter de ellos. Pero para eso necesitamos aprender a recibir los abrazos, el amor de Dios, pero también necesitamos recibir, hermanos, los regaños, o sea, las exhortaciones de Dios a nuestras vidas. Y en esa ocasión se encontraba Jesús en el capítulo 16 de Mateo, en el verso 21 en adelante. Mire lo que dice la Biblia. Aquí vamos a empezar a leer la Biblia porque ya empecé a predicar, eso no se preocupe usted. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y la iglesia del Señor dice, la iglesia del Señor dice, no veo pero escucho a algunos que ni siquiera abren la boca, por eso cierro los ojos, para no enojarme. Y la iglesia del Señor dice, ahí van algunos, que así, hermanos, fueran en la casa también calladitos, pero en la casa gritan demasiado. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos. Oiga bien, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. Diga conmigo, uy. No eran cualquiera los ancianos. De los principales sacerdotes, otro uy. Y de los escribas, otro uy. Y de ser muerto y resucitar al tercer día. Lo voy a dejar para que el resto lo leamos sentaditos. Padre, te doy gracias esta mañana por este maravilloso tiempo, por esta tarde ya, que me permites traer la enseñanza de tu palabra, Señor, a este altar. Y a mis hermanos que están presentes y a estos jóvenes, Dios mío, que con la ayuda tuya, Señor, espero que estos jóvenes se levanten como nunca. Tengo la fe y la esperanza que ellos, Dios mío, tomen este mensaje para que lo pongan por obra y sean esos próximos líderes de carácter, hombres y mujeres de mucha bendición, Dios mío, para esta humanidad. Y sobre todo, Señor, siervos y siervas tuyas, para la gloria de tu nombre. Espíritu Santo, aquí están mis labios. Como vaso, Dios mío, mis labios, Dios mío, como voz para que tu palabra, Dios mío, salga y el consejo salga, Dios mío, y sea escuchado a través de los oídos de mis hermanos y a través de aquellos que nos escuchan a través de las redes al otro lado, para la gloria de tu nombre. Cúbrenos y ha vallado sobre nuestras vidas, mi Señor. Gracias, Señor. Amén, amén. Jesús, gracias, te damos gloria. Vamos, ese fuerte aplauso al Señor. A su nombre. La Biblia dice que Jesús mismo preside su muerte. Acuérdese el panorama que había. Jesús estaba enseñando.
llevó a sus discípulos. Más claro no puede ser. Jesús vino a un propósito. El propósito Jesús lo aclaró, lo especificó, qué era lo que Él venía a hacer. Escuche bien lo que está pasando en este verso que acabamos de leer. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, les empezó a explicar a qué venía Él. Amén. Y el propósito de Dios no podía ser detenido por nada ni por nadie, porque ya estaba escrito por el Padre. El Padre le dijo, tenés que morir. Eres el Cordero. Eres el sacrificio perfecto. Para que esta humanidad tenga la oportunidad de reconciliarse conmigo. Ese era el gran propósito del Señor. Entonces el Señor comenzó a enseñarles. Comenzó a apartarse con ellos. A decirles lo que iba a suceder. O sea, cuando le dice a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, porque en Jerusalén estaba el propósito. ¿A dónde estaba el propósito? En Jerusalén estaba el propósito. Óigame, lo tremendo de esto es que le era necesario ir a Jerusalén, y él mismo lo dice, amén, y padecer mucho. O sea, voy a sufrir mucho en Jerusalén. Humanamente, nosotros, ¿qué pensamos? Yo no quiero ir a un lugar donde voy a sufrir. Yo no quiero ir a un lugar donde voy a padecer. Y nosotros decimos, somos súper inteligentes. A veces, hermanos, los propósitos de Dios va a ser difícil comprenderlos y entenderlos. Va a ser muy difícil. Pero oiga bien aquí. Era necesario ir a Jerusalén para padecer mucho de los ancianos, de su propia gente, hermano. Su propia gente lo iba a maltratar. Los maltratos no vienen de afuera, vienen de muchas veces de adentro, la gente conocida. De los que dicen que te aman, pero son los que te maltratan. Por causa de la palabra. Por causa de la verdad. Por causa del propósito. A su nombre. Y dice los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Y resucitar, le dice, al tercer día. O sea, Jesús les dice, me van a matar, les está diciendo Jesús. Escuchen bien, les dice, les voy a declarar que voy a ir a Jerusalén, pero en Jerusalén voy a padecer. Acuérdense, me van a atacar los ancianos, me van a atacar los sacerdotes y los escribas, y me van a matar. Pero les digo esto, les dice el Señor, al tercer día yo me voy a levantar. No, hombre, hermano, qué aplauso ese. No se escucha. Al tercer día voy a resucitar, le dice. En el verso 23 le dice, en el verso 22, entonces Pedro, óigame bien, considerando Pedro, mire, dígale que está a su lado, por eso no hay que tirársela de muy inteligentes. Hay gente que se pasa de ser inteligente, queriendo evitar el propósito de Dios y buscando sus propias ideas. El propósito de Dios no se evade. Hay propósitos de Dios, hermanos, que no tienen atajos. Muchas veces a nosotros nos va a pasar que vamos a querer evadir los propósitos de Dios porque queremos evitar el sufrimiento. Pero a veces es necesario que suframos para que el propósito se cumpla en nosotros. Si no sufrimos, muchas veces no va a suceder nada. Amén. Entonces, aquí hay algo importante. Mira cómo le dice. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a decirle, comenzó a reconvenirle, o sea, a reconsiderar, Señor, no es bueno que vayas a Jerusalén. No es bueno que vayas allá. A concientizarle, ¿para qué vas a ir si te van a hacer daño? Yo quiero que usted ya va entendiendo el propósito aquí. A reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, le dice. En ninguna manera esto te acontezca. Pero el 23 es el clave. Óigame bien, el 23 es clave. Pedro, humanamente, escúcheme aquí, Pedro humanamente no le está dando un mal consejo. Está evitándole el dolor, humanamente.
pero espiritualmente es un fracaso. Espiritualmente es un fracaso, pero humanamente es el mejor consejo que puede haber. Porque imagínese que alguien le diga a usted: y no vaya por ahí porque lo van a matar, lo van a lastimar. Entonces, humanamente, pero como a veces desconocemos nosotros, humanamente. O sea, pero este es el propósito de Dios. Porque el propósito de Dios es el propósito más grande de toda la historia de la humanidad. Porque era necesario que si Él padeciera, porque había un propósito de salvación. Era inevitable. El no ir era fracasar al propósito. Pedro era un discípulo. Pedro era un hombre cercano a Jesús. Pedro estaba siendo formado por Jesús. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, cuando el Señor lo escuchó: mire, hay cosas que hay que aprender a decirle no. Y a veces nosotros siempre decimos sí a todo. Y decir no es malo tampoco. A veces hay consejos que siempre decimos sí. Hay consejos que no son buenos, aunque pinten bonitos, pero no son buenos. Hay gente que se ve bonita, y usted ya sabe el contexto de eso, pero no puede ser así. Y sucesivamente todo puede pintar bonito, pero puede ser, hermano, un engaño del enemigo. Que el enemigo trabaja sutilmente. El enemigo tiene sus estrategias bien pintadas. Este consejo no viene de una persona lejana, viene de una persona cerca de Jesús. ¿Por qué? Porque era un discípulo. No viene de algo lejos, viene de alguien que escucha sus enseñanzas. Viene de alguien que está siempre con Jesús. A su nombre. Pero en este caso vamos a hacer un énfasis. Jesús no está viendo a Pedro. Jesús está viendo la influencia que hay en Pedro. Escuche bien, porque hay influencias en las personas que se meten. Se meten para usarlos. Y tú y yo, y como Jesús, intentaron que él fracasara. Lo más lindo del Señor, que Él conoce todo. Conoce lo físico y conoce lo espiritual. Conoce los reinos de esta tierra físico y conoce el reino de las tinieblas, que es invisible. Conoce la mente. Dios sabe quién fue el que vino esta mañana por él. Y Dios sabe quién no vino por él esta mañana. Dios sabe. A su nombre. Yo vine por Jesús. ¿Y usted? Yo vine para escuchar los cánticos esta mañana y poder cantar. Yo vine para orar un ratito. Yo vine para estar con el pueblo un momento en la presencia de Dios. Que esto no tiene precio. No tiene precio. A su nombre, no tiene precio. Aún no termino. Y espero que usted vaya entendiendo esto. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro. Inmediatamente el Señor captó. Diga conmigo: Señor, te pido que me des discernimiento. No solo para percibir los espíritus malignos. No solo para percibir cuánta persona viene a este lugar con malas intenciones, sino para aprender a escuchar lo que muchas veces escucho y que aparentemente es bueno, pero me puede destruir. Necesito discernimiento para aprender a escuchar. A su nombre. ¿Cuántos oran por discernimiento? Pocas veces el pueblo ora por discernimiento. Tenemos que tener discernimiento para que todo aquel que venga a la iglesia saber a qué viene. Dios da a conocer las intenciones, porque Dios conoce el pensamiento y las intenciones del corazón de las personas. Entonces Dios va a desnudarnos a cada persona para conocer cuál es su intención cuando oramos por discernimiento. Ya sea que venga andrajoso o ya sea que venga con maletín y corbata y saco, hay que tener discernimiento. Porque el Señor dijo: prueben los espíritus. A su nombre, prueben los espíritus. A veces al humilde, al sencillo despreciamos el consejo.
Pero al corbatudo y al otro atenemos los consejos. ¿Por qué? Porque nos vamos por la apariencia. Que no nos engañen las apariencias. Dígale que está a su lado que no te engañen las apariencias. Porque hay consejos que vienen de las personas más humildes y sencillas, que son un baluarte, son una perla preciosa para nuestras vidas muchas veces. Pero como vemos que la persona no tiene validez, no recibimos el consejo de esas personas. A su nombre. ¿Estamos entendiendo hasta este momento? ¿Estamos entendiendo o no estamos entendiendo? Espero que vayamos por buen camino. En el nombre de Jesús. Inmediatamente Pedro y el Señor están interactuando. Pedro le reconviene que no vaya, pero Jesús inmediatamente capta. Inmediatamente capta que ya no es Pedro el que está ahí. ¿Cuántos han leído esta escritura? Ya no es Pedro el que estaba hablando. Diga conmigo, Dios me ayude. Porque si usted y yo no andamos bien, muchas veces el diablo va a estar hablando por nuestra boca. Y parece que no, ¿verdad? Todo el que diga no es un antibíblico. ¿Por qué? Porque si nos descuidamos, el diablo nos puede usar a nosotros. No me digas qué nombre, usted no fue apóstol ni apóstol. Usó a Judas para ser un ladrón. Y cuando estaba con el Señor en la mesa comiendo, el diablo se metió en su boca. Porque su corazón ya tenía malas intenciones. Y se metió a través de su boca. Tomó su boca, se le metió ahí a su corazón. Y entonces ejecutó el golpe más duro, que se llama, ¿cuál? Traición. Traicionó al maestro. Y hay gente que te va a traicionar porque el diablo se les metió. A su nombre. ¿Estamos aquí? ¿Quiere que corra para que se motive o no? ¿O está motivado? ¿Cree que voy a correr yo para motivarlo? No, está loco, man. Estoy bien así como estoy. Le estoy preguntando únicamente. Porque uno debe de recibir estas enseñanzas. Inmediatamente Jesús, ¿qué hizo? Captó. Mira, hay personas, hermano, que en vez de salir bendecidas de este lugar, salen enojados de este lugar. Yo no sé qué les pasa, hermano. No sé, no entiendo qué espíritu es el que tienen. Todo les ofende, todo les molesta. Les molesta la prédica, les molesta la enseñanza, les molesto cuando hablo. ¿Qué espíritu es el que hay entonces? Yo le digo, hermano, desde que soy joven, cada vez que he predicado se han manifestado los demonios. Y le pido a Dios que cualquiera que tenga un demonio se manifieste. Y vamos a orar para que el Señor saque esos espíritus. Y que se meta el carácter de Cristo en nuestras vidas. Porque no somos juguetes del diablo, Jehová lo reprenda. No somos juguetes del diablo, Jehová los reprenda. Para estar endemoniado no necesita estar lejos. Para estar endemoniado o endemoniarse, usted necesita salirse del propósito de Dios. Y Pedro aquí perdió la línea. Pedro perdió aquí el discernimiento. Pedro perdió aquí las enseñanzas. Pedro perdió todo en este momento, en este segundo. Y no era malo, era bueno el consejo. A su nombre. Como una ocasión a mí me dijeron: pastor, si no podemos, ahí hay un Bayman que nos rentan ahí para que nos vayamos a meter. Le dije yo, hermano, Jehová reprende el diablo, apártese de mí, le dije. Porque hay cosas que no son de Dios. Hombre, analiza los consejos, hombre. Cuando alguien te esté aconsejando, ponle oído. Dile: Señor, ayúdame a entender si este consejo viene de ti o no viene de ti. Ahora, si alguien te está aconsejando que no peques, ¿para qué vas a pedir discernimiento? Si alguien te está diciendo no peques, que te vas a morir, te va a castigar el Señor, ¿qué discernimiento necesitas? Si ahí lo que necesitas es escuchar y decirle: gracias a Dios porque me hablaste. ¿A cuántas veces Dios les ha hablado que han intentado hacer un intento de pecado y antes de que pequen Dios les habló?
¿A cuántas veces Dios les ha evitado que pequen? Están así a punto de pecar. Y antes de que pequen, Dios les da una palabra. Dios usa cualquier medio. ¿Para qué? Para que no fracasen. ¿Y qué sucede? Lo escuchó, y el que lo escuchó huyó del pecado. Y el que no lo escuchó cayó en las trampas del diablo, cayó en los lazos de Satanás. Lo engañaron. A su nombre. Pero él volviéndose dijo a Pedro, lo volvió y le dijo: Pedro, quítate delante, óigame bien, quítate de delante de mí. Se pauta y le dice: Satanás, le dice. Está viendo a Pedro en el cuerpo, pero la voz no es la voz de Pedro, es la voz del diablo. No, hombre, algunos dicen: qué raro está esto. ¿Verdad que está raro? Por eso es que muchas veces nosotros tenemos que tener cuidado, porque a veces Dios nos puede usar, pero también nos puede usar el diablo, si nos descuidamos. ¿De qué manera nosotros aclaramos esto? ¿De qué manera? Y no deis lugar al diablo, dice la palabra. No deis lugar al diablo. Amén. Porque el diablo anda buscando cualquier oportunidad. ¿Para qué? Para hablar, porque él desea hablar. Él desea expresarse. Él desea que lo escuchen los hombres. Y ha tenido que utilizar cuerpos, ¿para qué? Para llevar a cabo su plan maligno. A su nombre. Porque acuérdese que la Biblia dice, hermanos, que hay emisarios del diablo. ¿Cuántos saben eso? Cuando habla de emisarios del diablo es que hay gente elegida por Satanás, a cuales el diablo usa, ya sea para predicar, confundir la enseñanza de la palabra, ya sea, hermano, para decir cualquier veracidad, para aconsejar al mundo, para engañar al mundo. Son emisarios del diablo. Incluso en las iglesias de Cristo se meten para traer confusión, para traer consejos, para que el pueblo y nosotros erremos en la verdad. A su nombre. ¿Estamos entendiendo o no? ¿Vamos bien? Le dice Satanás, le dice a Pedro: me eres tropiezo, le dijo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Escuche bien ahí. Hasta ahí nomás, ahí donde estamos, ahí vamos. Ya, vamos a leer eso ya que lo puso. Póngalo para que ya no, para que no lo haya puesto de gusto. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Vuélvame al verso 13, al verso 23. Como le dijo, me eres estorbo. ¿Cómo se llama el tema hermano, el tema que pusimos ahora mismo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Estorbos. Yo le voy a preguntar algo a usted. ¿Qué puede ser un estorbo para su vida, para servirle a Cristo? Casi, eso es lo que iba a decir yo ahorita. Imagínate que alguien llegue a tu casa y te diga: no vayas a la iglesia hoy. Tú no sabes cuál es el propósito que Dios tiene contigo. Pero esa persona evitó. Y el diablo lo usó, ¿para qué? Para que tú no vengas a la iglesia. Más serios los he visto yo, hermano. Veo algunos serios, pero todavía no me conocen a mí. Te levanto una ceja, yo le levanto las dos, hasta las orejas se las hago de lado cuando ando enojado. No tengo a mí, no. Me tiene descuidado. Más bravos los he visto. A su nombre. Mira, tengo los nervios, pero puestos en Cristo. No es cualquier aguado, hermano. Cualquier aguado no se atreve a hablar estas cosas. Cualquier aguado ahí anda, que todos solo son cuentos y cosas. Esta palabra no es para contumerear, esta palabra es para despertar a la persona.
Esta palabra es para levantarlo, para ponerlo en su postura, para que recapacite. Porque hay gente que no recapacita, sino es un golpe fuerte en su vida. A su nombre, para tomar posición de guerra, para centrarse en el Señor, para poner oído a las enseñanzas del Señor, a su nombre. A veces los impulsos fuertes. David dijo, ¿cómo dijo David? Me empujaste con violencia. Y a veces estas cosas nos deben de servir a nosotros para ser más fieles a Cristo y más fuertes. Aunque tengamos, hermanos, este tipo de cosas, porque a veces necesitamos una sacudida. ¿Usted cree que a Pedro no le cambió el semblante cuando Jesús le dijo Satanás? Imagínese que usted esté sentadito ahí, esté hablando tonteras y venga yo le digo, ¡yo te reprenda! ¿Qué va a hacer el hermano? Y está endemoniado, le salen los pájaros ahí nomás en el nombre de Jesús. Porque hay dos cosas diferentes. Una cosa es estar poseído y otra cosa es estar influenciado. Pedro no estaba endemoniado. Satanás no estaba en él dentro. Estaba influenciado por un sentimiento. ¿Me está escuchando? ¿Cuántos están entendiendo? ¿Puede aplaudirle al Señor o no puede aplaudirle? Porque si hubiera estado endemoniado, que ya a tiempo se lo hubiera sacado Cristo a su nombre. Pedro hubiera estado endemoniado, de que andaba con él el primer día se lo saca. Pero estaba influenciado. Y muchos de nosotros a veces vamos a ser influenciados por sentimientos, por pensamientos que no son de Dios. A su nombre. ¿Cuántos están entendiendo? Las influencias de Dios son buenas, pero las influencias de Satanás destruyen. Estorbos. La hermana dijo, ¿qué puede ser un estorbo? Dijo la hermana Reinita, que yo venga a la iglesia y alguien me diga que no vaya. Búsquele un efecto, hijo, ahí, algo, búsquele un efectito ahí, por favor. ¿Alguien más puede decirme qué puede ser? Aparte de lo que dijo hermana Reinita. El desánimo. ¿Estamos bajo qué tema? Estorbos. Mire, yo voy a participar, vamos a participar ustedes, esto lo vamos a volver dinámico. Para que no se me duerma este día domingo, porque algunos hermanos a dormir es que vienen el domingo. Párese, papi, párese. Cuando el que va a opinar, pero sea breve, hermano, no lo quiero predicando, usted va a decir lo concreto y ya estuvo. Estorbos. El sueño puede ser un estorbo también. Mire una cosita, hay sueños de cansancio, que usted está cansado de trabajar, pero hay sueños extraños, como cuando usted ora, se duerme. Oramos, nos dormimos, leemos la Biblia, nos dormimos, venimos a la iglesia, estamos con sueño. Desde que salimos de la casa, venimos abostezando. Pero si nos quedamos en la casa y decidimos, mire, no voy a ir porque tengo sueño, inmediatamente el sueño se desaparece. Óigame, porque no somos más inteligentes. No es que usted no sea inteligente, usted es inteligente, pero necesita ser más inteligente. ¿Por qué? Qué extraño que ando con una enfermedad o algo y cuando vengo a la iglesia es cuando más me duele y cuando ando en la calle no me duele. Cuando estoy en la casa y dice, y este no era el enfermo. ¿Sí? Anda brincando, anda peleando, anda de todo, pero no está enfermo. Te la hagas de enfermo. Ojo, ese sueño que a todos nosotros nos ha dado y a todo el mundo en la iglesia. Qué sueño, dice uno cuando va a la iglesia. Ay, qué cansado, nunca me había sentido tan cansado como hoy. ¿Sabe qué? No voy a ir.
Y ahí se quedan los pobres, hermanos. Digo pobres. ¿Pobres por qué? Porque les hace falta conocimiento. Las bendiciones hay que pelearlas a su nombre. Y las bendiciones no únicamente figurativamente, como nos han figurado la predicación de este hombre, hermano, en el nombre del Señor Jacob, que peleó con el ángel hasta rayar el alba. Las bendiciones se pelean desde que uno viene a la casa. Las bendiciones se pelean en cualquier ambiente, siempre y cuando esté centrado en Dios, hasta que raye el alba, hasta que venga Cristo, hasta el día que Él venga a su nombre, porque solo lo hemos hecho en la noche de oración, de vigilia, en las 2 horas. No, esto que raye el alba es hasta el fin del mundo, hasta que Cristo venga, perseverar, peleando, hermano, a su nombre, por lo que Dios tiene para nosotros. Pero algunos solo pelean 2 horas y como ya no sucedió nada, ya no, es pelear. En nuestro, hermano, en nuestro ambiente debe de ser hasta el fin, hasta que raye el alba. Pelear, perseverar, resistir, persistir a su nombre. Estorbos. Dígale que está a su lado, necesitamos ponerle más atención a los estorbos. Yo le doy gracias a Dios. No es que sea más inteligente o superinteligente, pero yo sé cuando el diablo viene contra mí. Ya sé. Anda picando, ya anda el diablo por ahí. Ya sé, hermano, yo le doy gracias a mi Dios por eso. Porque me abrió los ojos. Ya sé cuando el diablo quiere estorbarme, incluso en el día de la predicación, hermano José. Anda buscando para pelear conmigo. Anda buscando estorbos de miles de formas. Queriéndome quitar la paz. Yo no le hago caso. Antes lo hacía, pero yo no juguete tuyo. A mí nadie me desconcentra. Con la ayuda de Cristo, de lo que estoy enfocado cada día, que sirvo a Dios. Pero ¿qué es lo que quiere Satanás? Que nos desenfoquemos. Y en esto, el diablo creía que iba a engañar a Jesús. Poniendo palabras. Imagínense qué hombre. Esta agua ya no va a estar aquí, mano. Quítela yo, por favor. Mire. No va a creer que eso es del diablo también, porque todos creemos que está relacionado. Se cae porque mire esto cómo está. Está flojito, hermano. Y aquí lo agarran, rales en algo. Para atrás. ¿Cómo no va a estar flojo? Es cuestión de que nosotros somos bruscos, hermano. Deshacemos todo lo que tocamos. A su nombre. ¿Qué hombre no se sentiría feliz? Y oiga el panorama que le voy a poner. Que este hombre sepa que tiene compromisos duros. Por lo menos nuestros compromisos son de deudas. ¿Sí o no? ¿Cuántos pagamos aquí? Si aquí nunca dejamos de pagar, hermano. Yo por le digo al Señor, si está en tu plan un día, ir a reposar un día fuera de este país, en mi nación, bendito sea Dios. Porque aquí no para uno, hermano. Bueno, vuelvo al ejemplo. Y aquel hombre anda así, mire. Un ejemplo sencillo. Y que le diga a la esposa, mi amor, no vayas a trabajar hoy, mi amor. Y empieza la mujer. Por ejemplo, la persona más cercana, ¿no? ¿Cómo se sintiera el hombre? Pero el hombre sabe que tiene compromisos fuertes, que necesita ese dinero. ¿Qué hace el hombre? O sea, se ve bonito, ¿va? Que lo estén considerando a uno, que estén reconsiderando. Te has maltratado mucho, mi amor. Qué bueno que hubiera mujeres que dieran eso, ¿va? Mi amor, has sufrido demasiado por mí. Te has pelado el lomo. Le digo así porque así hablamos nosotros, ¿va? Hasta el pescuezo lo andas pelado. ¿Cuánto, mi amor, si no fuera por Dios y por ti?
Porque el sacerdote de la casa es el que paga un precio alto muchas veces. Amén. De sacar adelante la familia. Pero hay mujeres que no ven eso. ¡Porate, animal! Algunos más. ¡Vení sin nada! Entonces, reconsiderar esas cosas, pero un hombre que sabe que tiene compromiso dice: mi amor, lo siento, pero no puedo. Tengo que ir a tener el sostén de la casa, de la familia, etcétera. Pagar cuántos biles que hay que pagar. Que los biles no se pagan con amor, con picos, caricias, con palabras bonitas. Aquí le llaman para cobrar a uno. ¿Sí o no? Entonces, reconsiderar, pero lo vio así. Entonces, el diablo usó esa reconsideración para aplastar el propósito de Cristo. Y al verlo el Señor dijo: no. Y venía de una persona cercana. Ahora, la hermana, ¿qué fue lo que dijo? Cuando alguien te diga no vayas a la iglesia. ¿Alguien más, hermano? En el nombre del Señor, para tomar esta dinámica, en el nombre del Señor. ¿Alguien quiere participar? Aquí está, pongas aquí, corra. Corre, hombre, aquí. Estos mujeres yo los quiero aguja, hermano. ¿Te crees que de gusto los andamos encorbatados? El celular. Las redes sociales. Las redes sociales, el celular. Otro que levante la mano, que crea, que considere un estorbo para que usted sirva a Dios, un estorbo a su nombre. Vaya ya, corriendo. El trabajo, como yo, que ayer no vine porque... Ay, Dios mío, hermano. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vaya, por lo menos hay gente sincera. Y Dios lo que quiere es que gente sincera. Diga conmigo: Señor Jesús, yo quiero ser sincero. Porque la gente cuida su imagen y esconden las cosas. Aquí no es de cuidar la imagen, aquí es de ser real, ser realista a su nombre. Eso es lo que necesitamos ser. Usted no necesita cuidar su imagen, necesita cuidar esta palabra, necesita cuidar, hermano, de ser real. ¿Alguien más considera un estorbo? Hermano José, corre, abra los ojos, digo. Y como este hipotón achinado, vaya, yo no sé si los chinos ven bien, hermano. ¿Ve bien, hijo? Y como un achinado. Vamos a ver, hermano José. Sí, hoy estuve bien mal. Me levanté con un dolor en el pecho y bien fuerte, y dije, bueno, yo me pensé irme para el hospital, pero dije, no, me voy para mi casa. Era como un estorbo si me hubiera ido al hospital. Ya me siento bien. Hombre, man. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Diga conmigo: Señor Jesús, en el nombre tuyo, que sobre todo nombre, hoy declaramos que mi hermano José recibe sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Diga conmigo: lo creo. Su cuerpo recibe. Por la llaga de Cristo hemos sido sanados. Diga conmigo: hecho está. Ese cuerpo recibe. Dale ese fuerte aplauso al Señor. A su nombre. Tenemos que empezar a discernir los estorbos. Los estorbos hay que hacerlos un lado. No es casualidad que te pegue sueño cuando vienes a la iglesia. No es casualidad que en algo importante de Dios hayan pleitos, hayan batallas. A su nombre. Tenemos que discernir esos estorbos. Incluso las visitas pueden ser catalogadas como estorbo cuando tú vienes a la iglesia. La gente llega siempre, o hablan por teléfono, o quieren hablar el momento que se acerca para servir a Dios, para venir a la iglesia. Tenemos que discernirlo, hombre.
Ay, el hermano, la ignorancia. Qué lindo que viniste y ore el culto. Pregúnteles cuántos hermanos se han quedado y no vinieron ese día. Digo yo, ¿conoces lo que Dios iba a hacer ese día? Tú no sabes si ese día Dios tenía algo maravilloso para tu vida. Y el diablo tuvo que utilizar una persona, una llamada, una enfermedad, un cansancio, sueño, para Dios glorificar, hermano, su nombre en tu cuerpo, en tu vida. Si ese día Dios te iba a sanar de diabetes, de cáncer, a su nombre de artritis, de todos los males y enfermedades, hermano, por haber en esta vida, y el Señor se iba a glorificar ese día, te iba a dar una palabra para levantarte, te iba a abrir los ojos para que seas diferente, te iba a dar la fuerza que necesitabas a su nombre para seguir adelante. A lo mejor Dios te iba a apartar, te iba a dar discernimiento para discernir entre las personas que están cerca de ti, sus intenciones, etcétera. ¿Alguien más tiene que decir algo acerca de los estorbos? Estorbos. Corra, corra. Hombre Jesús. Después te vas a salir atleta de aquí, hermano. Sí, yo el martes no iba a venir porque me pegó un dolor de hueso y dolor de cabeza. Pero yo dije, bueno, ya el diablo no me va a detener, yo me voy. Gracias a Dios, hermanos. ¿Se siente? Que Dios la bendiga. A su nombre. A su nombre. Si Cristo, que aunque sabemos que no lo hubiera hecho, porque Dios, porque no hay nadie que engañe a Jesús. Pero suponiendo que Jesús obedece la voz, influenciando a Pedro, usted y yo no tuviéramos remisión de pecados, no hubiera quien nos perdonara ni nos salvara, estuviéramos condenados para siempre a su nombre. Si hubiese sido el caso así, pero no sería, no lo iba a hacer ni nunca, porque no hay nadie que engañe a Jesús de Nazaret. Pero a usted y yo sí nos pueden engañar. Acuérdese, ¿por qué cree que la gente le teme a las vigilias, a los ayunos? ¿Por qué cree? No solamente eso es el sueño, son influencias demoníacas. Son influencias. El diablo le dice, no puedes. Estás enfermo, acordate, anda a acostarte. Mi abuelo nos decía a nosotros, vayan monos viejos, vayan a echarse, nos decía. Bueno, así nos decía mi abuelo, que nos miraba ahí chiroteando, andar brincando, haciendo relajo. A las 5 de la tarde, 6 de la tarde, bueno, y es que estos monos no se van a ir a echar, decía. A algunos les ofende esta palabra, a mí no, porque desde chiquito me decían así. Va a echar de mono, me decían. Y algunos, ay, ¿cómo me dijiste? Y que hacen un gran show, hermano, como que los están insultando. Imagínense esos viejitos, hermano. Nos íbamos a dormir. 6 de la tarde estábamos dormidos. A gallinas en el palo. Siguiente día, 4 de la mañana, ya estaba el fuego encendido, ya estaban las tortillas y los frijolitos ahí hechos. ¿Y te acuerdas que en las escuelas, en aquellos pueblos, habían 2 jornadas, una en la mañana y una en la tarde? La gente era sana, hermano. ¿Cómo no iban a aprender? Primer grado, segundo grado, la gente ya sabía mucho. Hoy se gradúan y no saben nada. Nada. Yo no entiendo cómo se gradúa la gente. Se graduó de bilingüe y cuando habla inglés no habla nada. ¿De qué bilingüe? No habla inglés. Yo por lo menos, yo como profesor no paso a gente yo. Yo como maestro, así me decía mi papá, yo no los paso. Mi papá mi papá me enseñó a multiplicar a mí. Lo triste de mi papá que en su ignorancia, cuando me enseñaba a multiplicar y a dividir y no contestaba, me pegaba. Y qué ganas de aprender iba a tener con un profesor así.
Para otras cosas sos bueno, me decía. Aprende que no se te queda nada, me decía. A su nombre. Déjale un fuerte aplauso al Rey, hombre. ¿Qué otro estorbo? ¿Qué otro estorbo? Acuérdense, estamos hablando bajo el tema estorbos. Por lo menos yo entiendo, ese soy yo. Si a mí me ofrecen un trabajo en los tiempos de servir a Dios y yo lo tomo, es un estorbo. No, ese no es Dios. Dios no te va a dar un trabajo en los tiempos de Él. Jamás. Es que Dios es celoso. Dios te cela a ti, me cela a mí porque nos apartó para Él. A su nombre. Y Dios cela también el tiempo que nosotros le damos porque Él pide calidad de tiempo. Dios no pide sobras porque Dios no es migajero. El diablo es que le gusta que todos los seres humanos estén enfocados en Él y se desenfoquen de Dios y no adoren a Dios y no le sirvan a Dios. Y estamos llenos de excusas todos. Dice la Biblia que hay poder en la oración. La oración te puede dar un mejor trabajo. Si tú oras de verdad y dices, Señor, una semana de ayuno te doy de oración y sé que me vas a contestar. Necesito un trabajo de tal hora a tal hora porque yo te quiero servir todos los días de mi vida. Estoy seguro que en 7 días Dios te va a contestar y te van a dar el trabajo que tú nunca te imaginaste. Pero el pueblo carece de oración y ayuno. El pueblo no está orando ni ayunando como debe ser. ¿Cómo Dios va a contestar? A su nombre. Por eso uno tiene que decir, Señor, yo no me vuelto el diablo. Ayúdame. Ayúdame. ¿Sabes quién es el que maneja el sistema del mundo y el sistema de los trabajos y todo? El diablo mismo. ¿Tú crees que el diablo no sabe que hay culto los martes, los jueves, los sábados y los domingos? Y los días que hay servicio, el sistema te los ofrece. Y ahí andan los hermanos, los días que no hay iglesia, ahí andan del mingo al mango. Pobres hermanos, trabajan todos los días, no se congregan, y del mingo y de los días feriados andan del mingo al mango. Hermano, encampanado. Sin servir a Jesús. Su nombre. ¿Conoce la palabra encampanado, va? ¿Qué es? No saben qué es encampanado, porque es bueno que aclaremos eso. Eso no es una palabra bíblica, pero son palabras que uno utiliza en los países de uno. Encampanado es que anda contento, pues, para arriba y para abajo, feliz. Anda como esas campanas que le den blim, 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 para arriba y para abajo. Suena para un lado y suena para el otro. A su nombre. ¿Alaba a Dios o no lo alaba? Dale un fuerte aplauso al Rey, hombre. El Señor dice que el infierno no prevalecerá contra la iglesia, porque la iglesia tiene poder. Diga conmigo, la iglesia tiene poder. ¿Y quién es la iglesia? La iglesia somos nosotros. Diga conmigo, la iglesia somos nosotros. La cabeza de la iglesia es Cristo. Diga conmigo, la cabeza de la iglesia es Cristo. Puede ser que usted no lo entienda o no lo quiera tomar, pero lo que estamos hablando tiene razón bíblica y tiene lógica bíblica, porque es de las formas como el enemigo opera para estorbar al pueblo de Dios. Si intentó estorbar el propósito de Cristo a través de un hombre de Dios llamado Pedro, influenciado por palabras, ¿qué cosas no ha hecho el diablo desde este momento atrás? ¿Cuántas cosas el diablo no ha influenciado? ¿Cuántas veces el diablo no lo ha estorbado a usted para que no sirva a Dios? Mire, servir a Dios es un privilegio. Los ungieres no pueden renunciar de servir a Dios. Esto no es trabajo humano. Esto es ante el Rey. Por eso es que, hermano, no existe la jubilación en los pastores de Dios.
Porque el pastor de Dios se muere en él, se muere en el propósito. Aunque algunos me han dicho que yo no tengo llamado, me han dicho. En mi cara me lo han dicho. Tu llamado no es de Dios. Y no de gente lejos. Y no considero que sea Dios. Y duele. Pero me doy cuenta que el diablo busca las maneras como sacarnos de la batalla. Cómo sacarnos de servir a Jesús. Y el diablo puede relinchar. Y la gente puede decir lo que diga. Aquí veremos quién es quién. Aquí veremos quién fue llamado y quién no fue llamado. Aunque yo no sirvo a Dios por ser pastor, yo sirvo a Dios porque Él me salvó. Y eso me basta. Yo no necesito título, no necesito ser pastor, no necesito ser evangelista, no necesito nada. Yo lo que necesito, hermano, es servir a Dios con mi corazón. Aún sentado le sirvo al Señor, agradecido cada día por lo que Él ha hecho por mí. Lo que pasa es que cuando tú aprendes a conocer a tu enemigo, tú empiezas a detectar cosas que no son de Dios. ¿Cuántas veces una palabra, hermano José, ha llegado a mi vida para desanimarme y decir, ya no quiero pastorear, ya no quiero servir a Dios, ya no quiero ir a la iglesia? ¿Cuánta gente nos ha atacado? ¿Cuánta gente? Y aún gente cerca, ¿cuánta gente? Pero el diablo, sí, hombre. Mira lo que dijo de ti. Mira el otro lo que habló de vos. Mira aquel. Y uno, pero si uno le pone atención a eso, acaba el diablo. Y digo, Señor, no pondré atención a ninguna voz extraña. Aprenderé a escuchar tu voz y el propósito me llevará a ti. El propósito me llevará a ti. Pero es necesario muchas veces que me pase a mí o le pase a uno que enseña para poder enseñar a los demás y dirigirlos. ¿Cómo yo sabré entonces los síntomas de alguno de ustedes si yo no he sido primero procesado en esa área? Hay gente que no te va a entender porque nunca fueron procesados. Pero la gente de Dios es procesada en todas las áreas, ambiente y todo. A Jesús le dijeron Belzebú, le dijeron. Le dijeron que era hijo del diablo. Que por Belzebú echaba fuera a los demonios. Así le decían a Jesús el Mesías. A su nombre. ¿Qué no nos dirán a nosotros? Diga conmigo, nada me va a desanimar. Ninguna palabra que no venga de Dios escucharé. Rechazaré todo lo que no viene de mi Dios. Vamos, diga conmigo, lo voy a rechazar. Todo lo que no viene de Dios. Usted y yo vamos ¿hacia dónde? Usted y yo vamos hacia adelante. Diga conmigo, yo voy hacia adelante. Mis ojos están puestos en Jesús. Ninguna voz será de estorbo para mí. A su nombre yo voy al propósito. Yo voy al propósito. Porque es mejor morir sirviendo que morir lejos de Él. ¿Usted cree que Satanás no me va a atacar a mí si sabe de dónde Dios me sacó a mí? Se me sacó de la droga, hombre. Me sacó del alcoholismo. Aún de la muerte el Señor me rescató. ¿Sabe qué es lo que quiere el diablo de mí y de usted? El alma nuestra. Hay gente que no sirve para animar, solo para desanimar a los demás. ¿Usted cree que yo sirvo por eso? Yo sirvo por lo que Él hizo conmigo, si el Señor fue real conmigo. La experiencia que yo he tenido con Dios, no la he tenido con nadie en esta vida. Ningún ser humano ni nadie. Las palabras y la forma como Cristo se acercó a mi vida, con amor. Lo que el Señor ha ido abriendo el campo poco a poco en el nombre del Señor, Él lo ha hecho. Usted y yo debemos de empezar a detectar. Por lo menos, vaya, usted está sentadito ahí y hay un hermano que le está hablando cuentos y lo está desenfocando en la predicación. Ese es un estorbo, apártese de él.
Dígale, oye, tú y yo nos metemos a platicar conmigo. Vamos a escuchar la palabra del Señor. ¿Qué cuesta apartarse del hermano que fuera a estar en la banquita suya ahí? Decir, oye, estamos escuchando la palabra. Apártese él. Luego hablamos. ¿Me invitas a un café? Te lo invito. ¿Me invitas a almorzar o qué? ¿O me invitas a un rodizo o qué? Si no, no hablemos, dígale. Ya le despertó el hambre al rodizo, man. Aleluya. Yo a su nombre. Mire que yo me imagino a Pedro cómo recibió esa palabra. ¿Cómo se habrá sentido Pedro? ¿Alguien puede opinar cómo se habrá sentido Pedro en ese momento? Pásele el micrófono. Aquí estamos especulando o estamos usando. ¿Qué estamos usando? Sí. La imaginación. Sí, pastor. Permítame, no es lo que está ahí, sino que estamos como parafaseando algunas cosas. Porque somos humanos y Pedro era humano. ¿Cómo reaccionó Pedro cuando el Señor lo confrontó? Yo pienso que en ese momento Pedro se sintió avergonzado. Pero después recapacitó que en verdad lo que le decía Cristo era cierto, que había sido influenciado por Satanás. Espérese ahí, porque el verso 22 dice, 21, desde entonces comenzó Jesús a declararle a sus discípulos a los discípulos que le era necesario ir a Jerusalén para padecer mucho, a los de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Cómo Pedro se le olvidó esto que estaban hablando en ese momento? Voy a ir, le dice, porque me es necesario, le dice. Y en el verso 22 Pedro le contesta y dice, no vaya, Señor. Y en el 23 lo agarra a Cristo. O sea que Pedro recapacitó en ese momento porque le dice, vaya, Pedro ya sabía lo que Cristo le dijo, pero como usted sabe que hay momentos que nos cegamos. Ajá, nos ponemos ciegos, el enemigo está actuando, ¿me entiende? De una manera metiéndole a uno para que entonces, pierda de vista el propósito de Dios. ¿Cómo cree que él se sintió entonces en ese momento? Solo deme una palabra, ¿cómo se sintió? Pedro se sintió triste, como le digo, se sintió avergonzado, porque le estaba diciendo prácticamente que era Satanás, porque apártate de mí, Satanás. Se sintió Pedro como ofendido. Me está diciendo que es Satanás, pero... ¿Cómo se sintiera si yo lo regañara en público a usted aquí? Yo creo que nosotros, por falta de formación de carácter, no volvemos a la iglesia. Nos vamos. Regañó el pastor ahí en la iglesia. Ahora, si te regañamos es por algo que tiene... Ahí está, hermano Carlos. Si te regañamos es por algo. Por lo menos, si hay gente platicando, los vamos a separar y los vamos a regañar. Porque a la iglesia uno tiene que venir a escuchar la palabra del Señor. Por eso yo le aconsejo a alguien, si usted me pregunta algo en público, yo le voy a contestar en público. Pero si usted me consulta a mí en privado, yo le voy a contestar en privado. Y hay gente que no es discreta, hay gente que delante de la gente te pregunta y uno tiene que dar una respuesta, y la respuesta queda en público y a veces no es una buena respuesta. A veces somos avergonzados. ¿Pero por qué? Por la imprudencia. Porque uno tiene que ser discreto en los temas. Uno tiene que decir, Señor, tengo un tema, alguna pregunta que hacerle, se la voy a hacer personal. Entonces usted recibe una respuesta personal, solo usted. Por eso yo le aconsejo a la iglesia, cuando alguien tenga que preguntarme algo, y si usted crea que es algo que va a comprometer, hágalo en privado. Yo lo voy a contestar en privado. Si usted me lo hace en público, yo lo voy a contestar en público. ¿Verdad? Porque no tiene que ser así. Mano Carlos, préstele. Vamos a ver rapidito. ¿Cómo se sintió Pedro? Yo me pongo en el lugar de Pedro porque yo mismo, estando aquí, yo me sentí como ofendido por la palabra, pero y a veces no me han dado de ganas de venir acá. Y yo me imagino, imagínense que el mismo Jesús le diga Satanás. ¿Cómo? Yo creo que ahí yo no me pondría a llorar ahí mismo. Porque yo me he puesto en el lugar de él y... Pucha, y nosotros lo confronta el Señor a través de la palabra y nos duele, y imagínense que el mismo Señor le diga Satanás. Es fuerte. Pero Y también, pastor, quisiera decirle mi punto de vista sobre qué es el estorbo para... Yo digo que el estorbo es todo lo que nos aparta del camino del Señor. Puede ser una relación amorosa. Si nos está sacando del camino,
eso no es de Dios. Puede ser ejemplo la misma familia, que si te impide acercarte al Señor, eso no es de Dios. Las mismas emociones y los pensamientos de uno muchas veces creemos que son los correctos, pero si nos apartan de Dios, tampoco es de Dios. Todo lo que nos separa de una relación cercana con Dios es un estorbo. Todo. Por eso a veces uno, hermano, debe poner las cosas en contexto, en el orden de Dios que debe de ser puesto, ¿verdad? Entonces, aquí el Señor regaña a Pedro. Pedro no se fue de él, no se fue de su presencia, no se escondió, fue confrontado y también recapacitó, que considero que supo que no era de Dios lo que él estaba hablando. A su nombre. Reprenda todo espíritu del diablo, hermano, en nombre del Señor. Que hay cosas que no son de Dios. Y le voy a traer la enseñanza. ¿En qué sentido? Que Pedro, en el libro de Hechos, se nota la diferencia quién es él. Como un hombre valiente, porque así lo llama la Biblia. Como un hombre valiente. Porque para predicar la verdad se necesita valentía. ¿Sabía usted? Para ser testigo de Jesús se necesita valentía. Después de todo lo que pasó aquí, en este momento, en este cuadro, después de todos los eventos que pasaron, en el libro de Hechos capítulo 3 usted se da cuenta que aquí hay otro Pedro ya, pero formado. Un hombre formado, un hombre con discernimiento, un hombre que sabe lo que es un estorbo, un hombre que sabe lo que, hermano, le impide no agradar a Dios. Y está en el libro, en Hechos capítulo 3. ¿Quiere que lo leamos? Y está en la historia del cojo que fue sanado. En aquel lugar, hermano, el templo de la hermosa, el cojo. No vamos a ir relativamente al verso 1, vamos a ir al verso 11. Y aquí se da cuenta que habla de Pedro y Juan, pero Pedro es el protagonista que está aquí. Mira lo que dice en el verso 11, 3:11. Y teniendo asido a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto Pedro respondió al pueblo: varones israelitas. Diga conmigo, esto es cuando tú has conocido a Dios de verdad. Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. ¿Qué clase de Pedro está escuchando aquí, hermano José? Es otro Pedro ya. Un Pedro maduro. Un Pedro con experiencia. Un Pedro cuidadoso. Un Pedro que sabe lo que habla. Un Pedro que le da gloria a Dios por todo. Un Pedro que le quita los ojos, hermano, y evita que los ojos del pueblo estén en ellos, y concentra que los ojos del pueblo estén puestos en el Señor Jesucristo, que ha hecho, hermano, todas las cosas, porque este hombre comprendió el propósito de Dios. Oiga, el enfoque que da. Por eso es que necesitamos leer. Escuche, otra vez lo voy a leer. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo. ¿Cómo estaba el pueblo? El pueblo estaba atónito, estaba admirado, y el pueblo estaba ya como inclinándose a que ellos habían hecho el milagro y ellos no habían. Otra vez el diablo te puede engañar de esa manera también, que muchas veces estamos orando, sucedió algo,
Y decimos nosotros, y la gente empieza a adobarte. Hay cosas que no vienen de Dios, hombre. Cuando alguien ay, qué lindo, y cómo y cada rato, hermano, a veces eso no puede ser de Dios a veces. Y cómo lo usa Dios. Y qué terrible, usted es el próximo apóstol. Y él viene el loco y se la cree. Que es el próximo apóstol, el próximo superhombre, maestro, pastor o evangelista. ¿Cuántos han sido engañados de esa manera? Miles de personas. Porque eso es lo que usa el diablo. Meterle al hombre que busque gloria. Nosotros no necesitamos gloria. Necesitamos rendir adoración y alabanza y gloria al que se merece. A Cristo Jesús de Nazaret. Eso es un estorbo también. Hay gente que se puede enfermar porque Dios los usa, hermano José. Se pueden volver loquitos porque Dios los está usando. Y ellos se creen como que ya quieren que hasta les ponga una alfombra en medio para que pasen ahí. Están locos, man. ¿Cómo? Si aquí al único que adoramos es a Jesús. Aquí puede venir el hombre más famoso que predique y aquí va a ser atendido de la misma forma que todos somos atendidos. Amén. Y que sepa que la alabanza solo es para Cristo, no para ellos, a su nombre. Porque hay gente que hay que bajarla de las nubes. A su nombre. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas: ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis el ojo en nosotros como si nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Imagínense si el Señor no lo reprende allá. Pedro en toda su historia hubiera andado hablando tonteras. Ahí despertó. Porque ahí es donde empieza. Porque Pedro aprovechó el panorama que había en ese momento. Había gente que necesitaba escuchar la verdad. Y por eso es que nosotros tenemos que ser, ¿cómo le puedo decir? Tenemos que tomar ventaja de las escenas. Cada vez que hay una escena y hay almas que no han aceptado a Cristo, es inmediatamente traerle el plan de salvación de Cristo. Y no estar hablando doctrina de hombre, que tenés que peinarte para el lado como anda el pastor, para que seas hombre. No, hombre, te van a dar tonteras. Es predicar palabra. ¿Cómo yo voy a andar con hermano José? Mire, hermano José, el pelo tupidito que tiene, bonito. Y yo no tengo. ¿Cómo voy a andar ese pelo yo así? Yo quisiera. Ni él puede andar como yo, de ladito. A su nombre. Pedro aprovechó el escenario. Porque ese Pedro que aparece en lo que acabamos de leer, 16:23, no es el mismo que aparece en el libro de Hechos. Es un hombre transformado, un hombre maduro, con discernimiento, con palabra, lleno del Espíritu Santo, glorificando en todo tiempo a Jesús, diciéndole al mundo que Él es el Salvador y que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. A su nombre. Yo me imagino Pedro, ¿verdad? En algún momento tuvo que haber pensado: ¿y yo qué quería? ¿Qué fue lo que le dije al Señor? Porque uno dice, por último, ¿qué fue lo que dije? Hay un eco aquí en este micrófono, ya está dañado esto. Siempre que predico se daña esto, ¿no? También puede ser un estorbo. Qué raro que todo el tiempo cambiamos de micrófono. Y escucho a otros que les dan el micrófono. Cuando predica hermano José, que el bozarrón, man. Los otros lindos nunca se dañan. A su nombre. Entonces este es el Pedro valiente, que fue formado, que fue regañado, que fue reprendido, que fue exhortado, que entendió que el momento era un estorbo, que el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás. Le sirve en los próximos años de su ministerio. Un Pedro que inicia diciendo esto: el Dios, ya leímos el 11. No hemos leído el 12, o sí leímos el 12. No hemos leído el 12. Leímos el 11. El 11, leímos el 11 o no leímos el 11.
el 11, porque era del 11. Teniendo asidos Pedro a Juan, el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónico concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nosotros o por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, dice él. Diga conmigo, este es Pedro. Qué lindo escuchar a un hombre transformado, ¿verdad? De esta manera. Conociendo los designios, el propósito de Jesucristo. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Pilato había resuelto ponerlo en libertad porque dijo: este no es un criminal, es un asesino, ni un revoltoso, ni alguien que quiere un daño para la humanidad. Por eso es que resolvió en libertarlo. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, amén, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado. Acuérdese la palabra que Jesús dijo: voy a Jerusalén, porque me es necesario padecer. ¿Por quiénes? ¿Por quiénes? Por los ancianos. ¿Por quiénes? Sacerdotes. ¿Por quiénes? Por los escribas. Pero voy a resucitar al tercer día. Y mire la prédica que lleva Pedro, la enseñanza. Este es Pedro, mire. Y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos, ¿qué? Somos testigos. Y como nombre, si hablaba con él, platicaba con él, vivito. Y aún después de haber resucitado, hablaron con él a su nombre. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Le está diciendo: Jesús lo sanó en presencia de ustedes, en sus propios ojos. Él lo sanó. Mire, qué lindo es esto. Mira, a su nombre. Mas ahora, hermanos, acuérdense, este es el discurso, Carlos, ya, de Pedro, en un escenario que era necesario aprovecharlo. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos, dijo Pedro, y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Qué maravilloso es el Señor. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga
aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. 26. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Este es el mensaje de Pedro. Se ve que es necesario que a veces nos regañen y nos pongan en nuestro lugar. A este Pedro le sirvió toda esa formación para ser el predicador que era en el libro de Hechos. Sin titubear, hablando de Jesús y sin importar las consecuencias, hablaba y predicaba libremente de esta gran verdad y diciendo: hemos sido testigos nosotros. Y por el Espíritu Santo, hoy nosotros somos testigos de esta verdad. Por eso usted no se deje influenciar. Aprenda a detectar los estorbos. Aprenda a decir no. Tiene que tener carácter a su nombre. ¿Usted cree que se puede o no se puede? ¿Cree que se puede pedirle carácter a Dios? ¿Sí o no? ¿Cree que nos hace falta carácter o no? La frase "quítate de mí, Satanás", proviene de la Biblia, especialmente de la palabra que Jesús le dijo a Pedro, según lo que acabamos de leer, Mateo 16:23, y significa apártate o aléjate. Es una reprimenda severa o una reprensión severa. ¿Qué entiende usted por eso? No tuvo misericordia el Señor. De una vez le puso la espada a su nombre. Pero es que los demonios no jugaban con Cristo cuando lo miraban. Jesús, Hijo del Altísimo, antes de tiempo vienes. ¿A qué? ¿A qué? A atormentarnos. Desde que lo miraban no jugaban con él. ¿Qué show iban a hacer con Cristo? ¡Fuera!, les decía. ¡Cállense!, les decía. Hoy no. Y hay show en las predicaciones con endemoniados y todo, hermano. Increíble lo que pasa hoy en día. Es una reprensión severa, porque Pedro intentaba disuadir a Jesús de cumplir su misión de sufrir y morir, enfocándose en una perspectiva humana en lugar de la divina. En un sentido más amplio, la frase simboliza el rechazo a la tentación o a todo aquello que se opone a la voluntad de Dios. Origen de la frase. Contexto bíblico. Jesús acaba de anunciar a sus discípulos que iba a sufrir, morir, pero Pedro intentó disuadirlo. O sea, la reprensión severa. Jesús se volvió hacia Pedro y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, me eres estorbo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino ¿a dónde? Sino en las cosas de los hombres. Significado: en ese momento Pedro estaba actuando como un obstáculo para el plan de Dios.
pensando solo desde la perspectiva humana y no espiritual. Interpretación. Jesús no estaba refiriéndose a Pedro como Satanás, sino a la influencia de Satanás, que estaba operando a través de él, sugiriendo ideas que contradecían el plan divino. Y todo esto puesto en el orden que acabamos de leerlo, era el plan de todas estas cosas. Pero esto se vuelve a repetir en nuestra forma de servir a Jesús. Yo digo, hay gente que no ve lo que Dios muchas veces ha hecho en nosotros. ¿Cuán lejos estábamos de estar cerca del Señor y la gente no ve lo que Cristo ha hecho en nosotros? Y yo le digo a usted en esta tarde, pídale discernimiento a Dios. Y voy a ser claro con usted. No prefiera irse a un cumpleaños, hermano, y deje de venir a la iglesia. Sea inteligente. Y le voy a decir otra cosita más. A donde quiera que lo inviten a usted a participar fuera de lo que es de Dios, es un estorbo en los tiempos de servir a Dios. Todo el que le diga, estás loco, solo a Jesús para estar buscando, solo leyendo la Biblia, solo buscando, es un estorbo, hermano. No le haga caso. Usted busque al Señor. Apasionese por Cristo. Más bien diga, Señor, más voy a ir a la iglesia hoy en día. Más me voy a congregar. Más voy a estar ahí. Más. Nadie me va a estorbar. Y lo voy a decir, ¿sabe? Te voy a decir esto también. Porque a lo mejor puede estar pasando en muchos de ustedes. Hay familias que tienen toda la disposición y el corazón para venir a la iglesia, pero antes de venir a la iglesia se levantan pleitos y guerras. ¿Quién crees que es? A veces por un zapato está peleando la gente, por un trapo, peleando por cualquier cosa. ¿Qué es eso? ¿Usted cree que eso es de Dios? Es el diablo. Y se levantan discusiones, pleitos. ¿Y qué es lo que terminan diciendo algunos? Ya no voy a la iglesia. Toma que voy. Vente, sé sabio. Vente. Dile, Señor, esto está pasando, pero no voy a dejar de buscarte porque tú vas a perfeccionar la obra en mí. Vas a perfeccionar la obra en los nuestros. Y yo sé, Señor, dígale usted sea sabio que esto no viene de ti. Esto viene del diablo y que Jehová lo reprenda. Fuera, diablo mentiroso. Porque eso sucede. Cada vez que viene el culto, pleito, gran pleito. Ahí venimos empleitados. Es de Dios. Discusiones en los automóviles, venimos en los carros y venimos peleando. Por todo, por cualquier cosa. ¿Usted cree que es de Dios? No es de Dios. Lo de Dios es lindo. Y le doy esto, ¿sabe por qué? Porque puede estar pasando en muchas personas en este momento. Siempre que van a la iglesia, algo está pasando. Hay que ser estrategas, hermano. Y pedirle a Dios que nos dé las armas correctas para pelear en este camino. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. No se desanime. Si hubo una batalla, un pleito, véngase así, no se desanime. Venga a orarle al Señor. Porque todas estas cosas causan desilusiones, causan desánimos. Pero eso es lo que quiere el enemigo, causar desánimo en las personas. Y decir, mire, esté peleando y es cristiano. Pero no importa. Dios va a trabajar si nosotros persistimos.
Usted que está al otro lado, que tenga un feliz domingo. Que disfrute el resto de la tarde. Busca al Señor, hombre. Deje que el diablo siga jugando con usted, hombre. Todos esos estorbos que prefiere las demás cosas que antes que a Dios, te está sirviendo de estorbo en tu vida espiritual. Búscalo antes que sea tarde, porque el Señor está a las puertas. Jesucristo está a las puertas. Que Dios te bendiga. Shalom, shalom. Maranata. Cristo viene pronto.